La muerte de tu hijo es la razón por la que te están rebajando de puesto, dijo mi padre. Después de pasar mi juventud construyendo su compañía, me marché. Construí algo mejor. Ahora me está rogando ayuda. Nunca pensé que estaría publicando este tipo de cosas en Reddit, pero necesito sacarme esto del pecho. Tal vez ayude a alguien más que esté lidiando con una familia que no merece el título. Tengo 38 años, soy hombre, actualmente vicepresidente de operaciones en Rivet Construcción, una de las constructoras comerciales más grandes del Medio Oeste. Superviso a unos 200 empleados y múltiples proyectos multimillonarios en 3 estados. Pero ahí no es donde empecé. Para contexto, mi familia ha sido propietaria de Ryan Construcción durante casi 40 años. Mi padre, Gordon, 64 años, hombre, la comenzó como una pequeña contratista residencial y la convirtió en una empresa comercial de tamaño medio. El pan y la mantequilla de la compañía son las instalaciones sanitarias, los edificios municipales y algunos comercios minoristas de alta gama. Los ingresos anuales rondaban los $85 millones cuando yo estaba allí. Creciendo, pasé los veranos transportando madera, limpiando sitios de trabajo y aprendiendo todos los aspectos del negocio. Sin trato especial. Empecé desde abajo como cualquier otro chico. A los 16 años, estaba haciendo trabajos básicos de estructura, a los 19, dirigía pequeños equipos, a los 25, estaba gestionando proyectos completos. Literalmente vivía y respiraba esa compañía. Las semanas de 80 horas eran estándar. Me perdí las bodas de mis amigos, me salté las vacaciones, cancelé citas, todo por Ryan Construcción. El estilo de gestión de mi padre era de la vieja escuela, gritaba cuando las cosas salían mal, alababa raramente cuando las cosas salían bien. Pero conocía la construcción por dentro y por fuera, y yo respetaba eso. Los equipos también lo respetaban, aunque no le quisieran particularmente. Construyó esa compañía a través de pura fuerza de voluntad y una ética de trabajo increíble que yo heredé. Mi hermano menor, Chris, 35 años, hombre, era diferente. Mientras yo me levantaba a las 5 de la madrugada para las inspecciones de trabajo, él dormía hasta el mediodía. Mientras yo tomaba clases nocturnas de gestión de la construcción, él estaba de fiesta con un título en administración de empresas que papá le pagó. Era el hijo predilecto que nunca tuvo que ganarse nada. Chris aparecía en los sitios de trabajo con pantalones caqui planchados y botas impecables, daba algunas órdenes que había oído usar a papá, y luego desaparecía a la hora del almuerzo. Los equipos se burlaban de él a sus espaldas, pero en su cara, asentían y decían, sí, señor, porque era el hijo del jefe. Yo lo cubrí constantemente, corregí sus errores, rehice sus estimaciones, arreglé las cosas con los clientes que había enfadado. Mi madre, Isabelle, siempre estaba en medio. Ponía excusas por Chris mientras me empujaba a comprender, tu hermano es diferente a ti. Traducción, no esperes que trabaje tan duro como tú. Mamá trabajó como gerente de oficina de la compañía hasta que el negocio creció lo suficiente como para contratar profesionales. Aún así venía 3 días a la semana para ayudar con los libros, lo que significaba que le tenía ojo a todo para papá. A pesar del drama familiar, la compañía era mi futuro. Yo era el siguiente en la línea para tomar el relevo cuando papá se jubilara. Todo el mundo lo sabía, los empleados, los clientes, los competidores, todos excepto Chris, aparentemente. Conocí a mi esposa, Grace, cuando ambos teníamos 27 años. Era una arquitecta que contratamos para un proyecto de consultorio médico. Inteligente como el infierno, no se tragaba ninguna tontería, y podía defenderse con el capataz más rudo de mi equipo. Nuestra primera conversación fue una discusión sobre un cambio de diseño que habría añadido $50,000 al presupuesto. Ella ganó, y yo quedé lo suficientemente impresionado como para invitarla a salir. Nos casamos un año después, y 2 años después de eso, nació nuestro hijo, Ethan. Ese chico, hombre. Lo era todo, inteligente, divertido como el infierno incluso a los 6 años, y tenía esa forma de mirarte que te hacía sentir como la persona más importante de su mundo. Yo llegaba a casa exhausto después de jornadas de 14 horas, y en cuanto entraba, él corría a toda velocidad y se lanzaba a mis brazos, un botón de reinicio instantáneo. A Ethan le encantaban las obras de construcción. Lo llevaba a las más seguras los fines de semana, y él desfilaba con su pequeño casco y chaleco, inspeccionándolo todo.
Los chicos le daban caramelos a escondidas y lo dejaban sentarse en los equipos. A los 5 años, podía nombrar cada pieza de maquinaria pesada y sabía para qué servía. Corregía a la gente si llamaban a una retroexcavadora una excavadora. Por primera vez en mi vida, comencé a cuestionarme si el negocio familiar valía la pena las horas de locura que me estaba perdiendo, tiempos, juegos de tébol. Grace nunca se quejó, pero podía notar que también la estaba desgastando. Había pasado a trabajar a tiempo parcial en su empresa para tener más flexibilidad con Ethan mientras yo seguía trabajando más de 70 horas a la semana. Pero seguí presionando porque eso era lo que se esperaba. Lo estaba destrozando en el trabajo, conseguí 3 contratos importantes de hospitales en 2 años, expandí nuestra división civil, y estaba en camino de asumir la presidencia cuando papá se jubilara. La compañía había crecido hasta tener 150 empleados bajo mi gestión, con otros 200 a 300 subcontratistas en nuestros proyectos en cualquier momento dado. Luego llegó ese miércoles de abril, el día en que la trayectoria de toda mi vida cambió. La llamada llegó a las 2:17 de la tarde. Sé la hora exacta porque miré mi reloj, molesto por la interrupción. Estaba en medio de una acalorada reunión de subcontratistas cuando mi teléfono se iluminó con el número de Grace. Su voz estaba mal, temblorosa. Cole, es Ethan. Ha habido un accidente en la escuela. Estamos en el hospital de niños. Tienes que venir ahora. No recuerdo haber conducido hasta allí. No recuerdo haber interrumpido la reunión o lo que le dije a nadie. Solo recuerdo correr por las puertas de urgencias y ver la cara de Grace. ¿Conoces esa mirada que te dice que tu vida está a punto de dividirse en antes y después? Eso es lo que vi. Ethan se había derrumbado durante el recreo, una especie de aneurisma cerebral que nadie sabía que tenía, una bomba de relojería que había estado ahí desde su nacimiento. Los médicos ya estaban trabajando en él, pero no parecía bueno. El neurocirujano pediátrico, el Dr. Suri, nos lo explicó en la pequeña sala de consulta, términos como malformación arteriovenosa e ictus hemorrágico que parecían no tener por qué aplicarse a un niño de 6 años, palabras como crítico, incierto y preparaos. Llamé a mi padre inmediatamente. Ethan está en estado crítico. No sé cuándo volveré. Su respuesta: manténme informado. Tenemos la oferta del condado para mañana. Ningún lo siento o vamos en camino, solo un recordatorio sobre el trabajo. Durante 3 días, vivimos en ese hospital. Grace y yo nos turnamos para dormir en la silla de plástico junto a la cama de Ethan mientras los médicos realizaban prueba tras prueba. Las enfermeras de la UCI pediátrica eran ángeles, nos traían café, nos buscaban cepillos de dientes, nos actualizaban sobre cada cambio menor. Mis 2 amigos más cercanos de la universidad aparecieron sin que se les pidiera. Shaun, que trabaja en planificación urbana, nos trajo comida de verdad, atendió las llamadas y se entrometió con todos los que hacían preguntas. Steve, que es abogado, se aseguró de que entendiéramos todo lo que los médicos nos decían y ayudó a navegar por la basura del seguro. Shaun organizó una rotación de vecinos para que revisaran nuestra casa y pasearan a nuestro perro. Steve atendió las llamadas a familiares y amigos cercanos. Se encargaron de todo para que Grace y yo pudiéramos concentrarnos únicamente en Ethan. Mi madre apareció una vez, durante unos 30 minutos. Trajo un oso de peluche y algunas galletas caseras, se quedó torpemente junto a la cama de Ethan, y luego dijo que tenía que volver porque, tu padre necesita ayuda con la propuesta de McGrath. Papá y Chris no vinieron en absoluto, demasiado ocupados con el proyecto Porter, explicó mamá, sin mirarme a los ojos. Al 4.º día, el Dr. Suri entró con otros 3 médicos. Lo supe antes de que dijeran una palabra, el daño era demasiado extenso, la hemorragia no podía controlarse. Nuestro hijo se había ido. Así de simple. 6 años. Recuerdo estar de pie en el pasillo del hospital, Grace sollozando contra mi pecho mientras el Dr. Suri explicaba nuestras opciones, como si hubiera opciones cuando tu hijo muere, donación de órganos, arreglos funerarios, asesoramiento para el duelo. Sentí como si alguien hubiera sacado todo de mi interior y hubiera dejado lo suficiente para seguir respirando. Celebramos su pequeño funeral 3 días después. Grace eligió todo, el pequeño ataúd, el traje azul que había usado en la boda de mi prima, los juguetes de dinosaurios que enterramos con él. Yo no podía tomar decisiones, solo me quedé allí, sosteniéndola. La familia de Grace llegó desde Oregón, sus padres, 2 hermanas, un tío. Se hicieron cargo de nuestra casa,
cocinando, limpiando, respondiendo a la puerta y al teléfono. Mi equipo se presentó en masa, tipos de construcción endurecidos con trajes mal ajustados, de pie torpemente con lágrimas en los ojos. Tom, mi capataz, organizó un fondo conmemorativo en nombre de Ethan. Shaun y Steve se encargaron de todos los arreglos para que no tuviéramos que pensar. Papá y Chris llegaron 15 minutos tarde al funeral. Se quedaron en la parte de atrás y se fueron antes de que terminara el servicio. Algo sobre una reunión urgente con un cliente que no podían reprogramar. No hablaron conmigo ni con Grace, ni siquiera se acercaron al ataúd. Vi a Tom mirándolos irse, su rostro se endureció. Me miró y negó con la cabeza ligeramente. Simplemente me di la vuelta. No podía procesar esa traición además de todo lo demás. Una semana después de enterrar a mi hijo, volví al trabajo. No porque estuviera listo, diablos no, sino porque sentarme en nuestra casa demasiado silenciosa me estaba matando. Pensé que el trabajo me distraería, que podría perderme en horarios y presupuestos y no pensar en pijamas de dinosaurios y cuentos antes de dormir. Grace volvió a su empresa a tiempo parcial, su jefe fue increíblemente comprensivo, dejándola establecer sus propias horas y trabajar desde casa. Éramos como fantasmas pasando por nuestra propia casa, cada uno atrapado en nuestro dolor privado. Mi equipo en Ryan Construcción era sólido, ninguna tarjeta de pésame o conversaciones incómodas, solo asentimientos silenciosos, una mano en el hombro, y recogiendo el trabajo sin que se les pidiera. Tom, mi capataz principal, había reorganizado todos mis proyectos para que se manejaran los más urgentes y el resto pudiera esperar. Los chicos en el sitio eran diferentes conmigo, cuidadosos, vigilantes. Me apartaban para mostrarme algo o hacerme una pregunta, dándome una excusa para concentrarme en los problemas del trabajo en lugar de en mi vida desmoronándose. Lo aprecié más de lo que ellos sabían. Alrededor de las 2 de la tarde de mi primer día de regreso, la asistente de papá llamó. Gordon quiere verte en la sala de conferencias. Cuando entré, papá estaba sentado a la cabeza de la mesa con Chris a su lado. Brett Mason, nuestro director financiero, que había estado con la compañía desde el primer día, se sentó enfrente, incómodo. Nadie hizo contacto visual. Siéntate, Cole, dijo papá, como si fuera cualquier otra reunión. Ningún ¿cómo te encuentras? O lo siento por Ethan, solo siéntate. Me senté, esperando. El silencio se prolongó hasta que papá finalmente habló. Necesitamos hacer algunos cambios. El proyecto del condado de Porter tiene 3 semanas de retraso, y estamos viendo daños líquidos importantes. La ampliación del hospital St. Luke's está por encima del presupuesto en $1,2 millones. Lo miré fijamente. ¿Hablas en serio ahora mismo? Esos proyectos estaban en marcha cuando me fui. ¿Qué pasó en los últimos 10 días? Chris intervino. No intentes culpar a nadie más, Cole. Estos eran tus proyectos, tu responsabilidad. Brett miró su bloc de notas, sin decir nada. Papá continuó, como si yo no hubiera hablado, a partir de ahora, te están rebajando a gerente de proyecto. Chris asumirá el cargo de vicepresidente de operaciones. Tu salario se ajustará en consecuencia. La habitación comenzó a girar. ¿Me están rebajando porque me tomé un tiempo libre cuando murió mi hijo? Los negocios no se detienen por problemas personales, dijo papá, barajando papeles. Casi perdimos el contrato de Westside mientras estabas fuera. Miré a Brett, que había sido como un tío para mí. Él me enseñó a calcular cuando todavía estaba en la escuela secundaria. No me miraba a los ojos. Esto es, y tú lo sabes, dije. Esos proyectos estaban en marcha. Me puse en contacto con Tom antes de salir del hospital. ¿Qué hicieron ustedes dos la semana pasada? Chris sonrió. Tal vez si te hubieras concentrado en el trabajo en lugar de... Papá lo interrumpió, pero luego asestó el golpe mortal él mismo. La muerte de tu hijo le está costando a esta empresa millones. La muerte de tu hijo es la razón por la que te están rebajando. Si tu hijo no hubiera muerto, estos proyectos seguirían en marcha. La sala quedó en silencio. Incluso Chris parecía sorprendido por la forma en que papá lo había expresado. Brett finalmente habló. Gordon, eso no es. Quédate fuera de esto, Brett. Gritó papá. Me quedé allí sentado, con el zumbido de la sangre en mis oídos, incapaz de procesar lo que acababa de oír.
Mi padre acababa de culpar a mi hijo muerto de 6 años de los problemas de la empresa que no existían hace 10 días. Repítelo, dije, con la voz baja. Papá me miró directamente, la empresa es lo primero. Siempre lo ha sido. Tú solías entender eso. Me levanté lentamente, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo. El nombre de mi hijo era Ethan. Tenía 6 años. Le encantaban los dinosaurios y ya sabía leer a nivel de 3er grado. Murió hace 4 días, y ni siquiera te molestaste en quedarte hasta el final de su funeral. Extendí mi placa de identificación y mis llaves de la empresa, colocándolas sobre la mesa con una finalidad que resonó en la tranquila habitación. ¿Sabes una cosa, papá? Le he dado todo a esta empresa, me perdí las vacaciones, trabajé 80 horas a la semana, sacrifiqué tiempo con mi familia, con mi hijo, por este lugar. Y resulta que la empresa por la que me he estado matando no vale ni un solo día de la vida de mi hijo. Salí sin mirar atrás. Mientras recogía mis cosas de la oficina, Tom apareció en la puerta. Lo he oído, dijo simplemente. Están cometiendo un error. En 1 hora, la noticia se había corrido. Uno por uno, la gente empezó a pasar, Jim de estimación, Rafael de operaciones de campo, incluso Diane de contabilidad. Al final del día, 7 personas clave habían renunciado, incluyendo a Tom y Brett. No con grandes discursos dramáticos, sino con decisiones silenciosas y firmes que no requerían explicación. Mientras llevaba mi caja al estacionamiento, Brett me alcanzó. Esto no está bien, Cole. Tu padre está cometiendo el mayor error de su vida, y se lo he dicho. Esos proyectos estaban bien. Chris jugó con los horarios después de que te fueras, adelantó los plazos, reasignado equipos, cambió los pedidos de materiales. No me sorprendió. ¿Por qué me dices esto? Brett me miró, décadas de lealtad luchando contra su sentido de lo correcto y lo incorrecto. Porque te he visto crecer en esta empresa, porque ayudé a tu padre a construir este lugar. Y no puedo ser parte de lo que se está convirtiendo. Esa noche, me senté en la habitación de Ethan, sosteniendo su juguete favorito de T-Rex, y me hice una promesa. No iba a simplemente irme. Iba a reconstruir y hacerles arrepentirse del día en que usaron la muerte de mi hijo contra mí. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a explotar con llamadas y mensajes de texto. Las noticias viajan rápido en el mundo de la construcción, especialmente noticias tan jugosas. Al mediodía, tenía ofertas de trabajo de 3 competidores y 2 antiguos clientes. Aparentemente, Chris había enviado un correo electrónico a los clientes explicando mi salida insinuando que había cometido errores críticos en proyectos recientes, la clásica jugada de Chris, echarme la culpa mientras todavía me estaba recuperando de enterrar a mi hijo. Pero le salió el tiro por la culata. Nuestros clientes no eran idiotas, sabían quién dirigía realmente esos proyectos. Un cliente, el CEO de Midwest Healthcare, me llamó directamente. Cole, he recibido este extraño correo electrónico de tu hermano. ¿Qué diablos está pasando ahí? Cuando le conté lo mínimo, que me habían echado después de tomarme un tiempo libre por la muerte de mi hijo, se quedó callado por un momento, y luego, estamos poniendo en espera nuestros próximos 3 proyectos hasta que esto se solucione. Tu hermano no está dirigiendo nuestro centro de cáncer de $20 millones. De ninguna manera. Pero un mensaje se destacó de todos los demás. Jack Russo, propietario de Rivet Construcción y el mayor competidor de mi padre durante los últimos 20 años. Solo decía, ¿almuerzo mañana? De Chap House. 1 de la tarde. Jack y yo nos habíamos cruzado en eventos de la industria, pero nunca habíamos hablado de verdad. Mi padre lo odiaba con pasión, decía que Jack le había robado clientes años atrás cuando ambos estaban empezando. La rivalidad era legendaria en los círculos locales de la construcción. Pensé que no tenía nada que perder, así que fui. Jack ya estaba allí cuando llegué, alto, en forma para un hombre de poco más de 60 años, corte de pelo corto con canas y pimienta. Se levantó para estrecharme la mano, agarre firme, contacto visual directo. Gracias por venir, Cole. He oído lo que pasó. Tu viejo es un verdadero pedazo de trabajo. Pedimos, hablando de chismes de la industria. Jack era sorprendentemente fácil de hablar, directo, sin tonterías, con un sentido del humor seco que me recordaba a algunos de mis supervisores de obra. También conocía su trabajo,
Hacía preguntas detalladas sobre las tendencias de los costos de los materiales y los nuevos sistemas estructurales. Finalmente, Jack llegó al grano: quiero que vengas a trabajar para mí, vicepresidente de operaciones, autonomía total, un salario que supera el que ganabas en un 35%, y quiero a tus chicos, los que se fueron contigo, todos ellos. Casi me ahogo con el agua. ¿Por qué? No me conoces, no del todo. Jack se inclinó hacia adelante: sé lo suficiente. Sé que diste la vuelta al proyecto de St. Luke's después de que el último contratista lo fastidiara, que por cierto, fui yo. Sé que tus equipos no renuncian porque los tratas como humanos, no como máquinas, y sé reconocer el talento cuando lo veo. Deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había un contrato ya redactado, con términos mejores de lo que esperaba. Tómate unos días, piénsatelo, pero no te demores demasiado. Esta industria se mueve rápido. Cuando me iba, Jack dijo una cosa más: por lo que vale, lo siento por tu hijo. Perdí a mi hija a causa del cáncer cuando tenía 12 años. Un tipo diferente de infierno, pero aún así infierno. No sabía eso de él. Explicaba mucho. Esa noche, recibí una visita sorpresa: Brett apareció en mi puerta. Tengo algo que deberías ver, dijo, sacando una memoria USB. He hecho una copia de seguridad antes de irme, política de la empresa, ya sabes, copias de seguridad regulares. Su leve sonrisa me dijo que no había nada regular en esta copia de seguridad. Eran registros financieros, correos electrónicos, documentación de proyectos, evidencia de que Chris había saboteado deliberadamente mis proyectos después de que me tomara un descanso. Había reasignado personal clave, retrasado las entregas de materiales y hecho promesas imposibles a los clientes. Brett suspiró: tu padre ha estado hablando de jubilación. Todos asumieron que tú te harías cargo, pero Chris le ha estado dando vueltas en la cabeza. Esta fue su oportunidad de echarte. Lo han estado planeando durante meses, solo necesitaban la oportunidad adecuada. Los correos electrónicos se remontaban a 6 meses atrás, Chris quejándose a papá de que yo tenía demasiado control, papá aceptando que necesitaban reordenar el liderazgo. Habían estado planeando mi despido mucho antes de que Ethan muriera. Guardé la memoria USB en mi caja fuerte, no por venganza, sino por protección. Si intentaban echarme la culpa de los fracasos, yo tenía pruebas. 3 días después, llamé a Jack y acepté su oferta, con una condición: quería construir mi propio equipo desde cero. Aceptó sin dudarlo. En un mes, me había mudado a mi nueva oficina en Rivet. La vista era mejor, el café más fuerte, y el peso sobre mis hombros de alguna manera más ligero, a pesar de todo. Grace también lo notó. Dijo que era la primera vez en años que me veía llegar a casa sin esa mirada tensa alrededor de mis ojos. Jack fue fiel a su palabra: plena autonomía, sin micromanagement, recursos cuando los necesitaba. Mi equipo, los 7 que se fueron conmigo, encajaron en sus nuevos roles como si hubieran estado allí durante años. Tom se hizo cargo de las operaciones de campo, implementando un nuevo sistema de control de calidad que redujo nuestro retrabajo en un 40%. Rafael, que había sido subutilizado en Ryan, revolucionó nuestra infraestructura tecnológica. Jim, de estimaciones, trajo toda su base de datos de clientes con él, perfectamente legal, él mismo había construido esas relaciones. Brett no vino con nosotros, demasiado viejo para empezar de nuevo, afirmó, pero consultó entre bastidores, ayudándonos a navegar la transición. Sabía dónde estaban todos los cadáveres enterrados en Ryan Construcción, qué proyectos estaban en problemas, qué clientes estaban descontentos, qué subcontratistas estaban buscando mejores socios. La primera gran prueba llegó a los 3 meses. La ciudad anunció las ofertas para la expansión del nuevo centro de convenciones, un proyecto de $40 millones, del tipo que hace o deshace empresas de nuestro tamaño. Tanto Rivet como Ryan Construcción estaban en la lista corta, junto con 2 empresas nacionales. Sabía que mi padre haría todo lo posible, este proyecto sería su legado. Pero tenía una ventaja que él no conocía. Shaun, mi amigo que había estado allí para nosotros durante la hospitalización de Ethan, ahora trabajaba en el departamento de planificación de la ciudad. No en adquisiciones, pero lo suficientemente cerca como para saber de qué lado soplaba el viento. Están preocupados por los recientes retrasos en los proyectos de Ryan, me dijo Shaun durante un almuerzo un día.
Se están corriendo rumores sobre plazos incumplidos. Tu hermano está haciendo promesas que no puede cumplir. No me sorprendió. Chris siempre había sido mejor hablando que actuando. Entraban pavoneándose a las reuniones con presentaciones de PowerPoint sofisticadas, pero no podían decirte cómo colocar correctamente una base. Cuando llegó el día de las ofertas, presentamos una propuesta que no era la más barata, pero ofrecía algo diferente: certeza. Respaldamos nuestro cronograma con daños líquidos que nos perjudicarían si los incumplíamos, pero sabía que no lo haríamos. Tenía el mejor equipo del estado. Nuestra presentación ante el Consejo Municipal fue concisa. Chris se presentó para Ryan con un vídeo elegante y garantías vagas. Pude ver el creciente escepticismo de los miembros del consejo mientras eludía preguntas específicas sobre sus recientes problemas de rendimiento. 2 semanas después, Rivet ganó el contrato. El anuncio apareció en la primera página de la sección de negocios, con citas de Jack elogiando al equipo que había reunido. Mi nombre era prominente, mi papel destacado. Era el tipo de publicidad que no se puede comprar. Esa noche, sonó mi teléfono, el número de papá. Lo dejé ir al correo de voz. Su mensaje fue corto: esto no ha terminado, Cole. Estás cometiendo un gran error. Lo borré y volví a revisar las presentaciones para nuestro nuevo proyecto. Durante los siguientes 6 meses, los clientes comenzaron a llamar específicamente para pedirme a mí. Los subcontratistas que habían trabajado conmigo durante años dejaron en claro que preferían las ofertas de Rivet si yo dirigía el trabajo. Incluso los inspectores de la ciudad, conocidos por ser duros, parecían darnos más margen. Conseguimos 3 proyectos importantes de atención médica con los que Ryan había contado, no porque los hubiera robado, sino porque los clientes nos buscaron. El director regional de MedCorp, una importante cadena de hospitales, fue directo: te seguimos, Cole. Tu antigua empresa ahora es un desastre. Sin embargo, no se trataba solo de mí. El equipo que habíamos construido era excepcional. Tom revolucionó nuestras operaciones de campo, Rafael implementó un sistema tecnológico que redujo nuestro tiempo de documentación a la mitad. Éramos más delgados, más rápidos y más ambiciosos de lo que Ryan Construction podría ser jamás. Jack me dio la libertad de implementar ideas que papá siempre había rechazado como gastos innecesarios, como un programa de aprendizaje que creó una canalización de trabajadores calificados y un sistema de gestión de proyectos que brindaba a los clientes actualizaciones en tiempo real sobre el progreso y los costos. Un año después de unirme a Rivet, habíamos aumentado los ingresos en un 42% y aseguramos el primer puesto en la clasificación regional de construcción comercial, una posición que Ryan había mantenido durante 5 años seguidos. No estaba tratando deliberadamente de destruir la empresa de mi padre, solo estaba construyendo algo mejor. Pero estaría mintiendo si dijera que no sentí una satisfacción sombría cuando los boletines del sector comenzaron a informar sobre los problemas en Ryan Construction 18 meses después de mi partida. Las primeras grietas en Ryan Construction comenzaron a mostrarse públicamente. Perdieron el proyecto del Palacio de Justicia del Condado de Porter cuando se retrasaron, el mismo proyecto que papá había usado como excusa para degradarme. Luego, una demanda llegó a los periódicos: trabajo estructural defectuoso en un edificio de oficinas, lo que provocó daños importantes por agua. Entre bastidores, era aún peor. Escuché de contactos del sector que la moral estaba por los suelos, la gente clave saltaba del barco mensualmente. Los proyectos llegaban tarde y con sobrecostos, las quejas de los clientes se acumulaban. La comunidad de la construcción en nuestra región no es grande. Las noticias viajan rápido cuando una empresa tiene problemas. Los proveedores comenzaron a exigir el pago por adelantado, las empresas de fianzas aumentaron sus tarifas. Los subcontratistas comenzaron a incluir un margen adicional en sus ofertas para los proyectos de Ryan, asumiendo que enfrentarían retrasos y cambios. Un miércoles por la tarde, Brett me llamó. Todavía nos encontrábamos para almorzar ocasionalmente, aunque se había jubilado oficialmente 6 meses antes. Tienen problemas, Cole. El banco está reclamando los préstamos, han incumplido la nómina 2 veces. No debería importarme, pero décadas de ver esa empresa como mi futuro fueron difíciles de superar. ¿Qué tan mal? Lo suficientemente mal como para que tu padre esté buscando compradores. Hasta ahora, no hay interesados. Brett me dijo que Chris había llevado varios proyectos al fracaso con su incompetencia.
sin mí allí para arreglar sus errores, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Papá todavía lo defendía, culpando a todos los demás, la economía, clientes poco razonables, el clima, yo. Tu madre está muy preocupada, agregó Brett. Tiene miedo de que pierdan todo, la empresa, la casa, su jubilación. Sentí un dolor de culpa por mamá. Ella había apoyado a papá y Chris durante años, pero también había estado atrapada en una posición imposible. Aún así, ella había hecho su elección cuando no se defendió por mí ni por Ethan. 2 días después, sonó mi teléfono, el número de mamá. Dudé, pero contesté. Cole, su voz estaba tensa, tu padre necesita hablar contigo. Es importante. Seguro que lo es, respondí, pero no me interesa. Por favor, Cole. La empresa está a punto de quebrar. Necesita tu ayuda. Me reí, no pude evitarlo. ¿La empresa que me despidió cuando murió mi hijo? ¿Esa empresa? Cometió un error, suplicó. Todos lo hicimos. Por favor, solo habla con él. Acepté una reunión, territorio neutral, una cafetería en el centro. Le dije a Gracia dónde iba, y ella solo asintió. Estábamos mejor en estos días, reconstruyendo lentamente nuestra vida juntos. Ella había encontrado un grupo de apoyo para el duelo que la ayudó. Yo me sumergí en el trabajo, pero se estaba volviendo más fácil. Papá parecía mayor de lo que recordaba, más canas, líneas profundas alrededor de sus ojos. Chris no estaba con él, curiosamente. Fue directo al grano. Estamos en problemas. Necesito tu ayuda para salvar la empresa. ¿Por qué te ayudaría?, le pregunté, genuinamente curioso por su respuesta. Porque también es tu legado. 20 años de tu vida. Tu abuelo me ayudó a iniciarla. Está en tu sangre. Removí mi café lentamente. Mi hijo también estaba en mi sangre. No pareció importarles mucho entonces. Papá tuvo la decencia de mirar hacia otro lado. Estaba equivocado, dijo. Lo que dije sobre Ethan fue imperdonable. Estaba estresado y... lo interrumpí. No puedes usar su nombre. Ya no. Asintió, luego empujó una carpeta hacia mí. Estamos a 3 semanas de la bancarrota. Estoy dispuesto a ofrecerte el 51% de la propiedad, el control total. Puedes despedir a Chris si quieres. Me quedaré solo como consultor. Abrí la carpeta, escaneé la propuesta y luego la cerré. No. Piénsalo, Cole. ¿Todo lo que construiste? Estoy construyendo algo mejor ahora, dije, poniéndome de pie. Querías que priorizara la empresa. Finalmente aprendí esa lección, solo que no la empresa que tú querías decir. Mientras salía, me llamó. Esta es tu familia. Volví la vista una última vez. Ya no. 3 semanas después, Ryan Construcción se declaró en bancarrota. La noticia se extendió por la industria como un incendio forestal. Los antiguos empleados me llamaron, preguntándose si Rivet estaba contratando. Tomé a los que valían la pena. Papá intentó llamar de nuevo, bloqueé su número. Luego llegó la mañana en que abrí la puerta de mi casa para encontrar a Chris parado allí, luciendo horrible, sin afeitar, ojos inyectados en sangre, con la misma expresión de derecho que había tenido toda su vida. Necesitamos hablar, dijo, intentando entrar. Bloqueé la entrada. No, no necesitamos. Papá está en el hospital. Ataque al corazón. Dicen que es grave. Algo frío se instaló en mi estómago, pero mantuve mi rostro neutral. Lo siento mucho. ¿Eso es todo? Tu padre podría estar muriendo, ¿y eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres de mí, Chris? Miró nerviosamente alrededor, luego bajó la voz. Necesito dinero. La bancarrota congeló todo, y tengo algunas deudas personales que no pueden esperar. Por supuesto, él no estaba aquí por papá en absoluto. Algunas cosas nunca cambian. ¿Cuánto? 80.000, dijo, como si estuviera pidiendo prestados $20. Me reí. No va a pasar. Vamos, Cole. Sé que estás ganando mucho dinero en Rivet.
Esto no es nada para ti. Me debes. ¿Te debo por qué? ¿Por sabotear mis proyectos? ¿Por ayudar a papá a echarme cuando murió mi hijo? No fui yo. Todo fue idea de papá. Tengo los correos electrónicos, Chris. Todos. Brett hizo una copia de seguridad de todo antes de irse. Su rostro palideció. Mira, cometí algunos errores, pero hay gente detrás de mí, gente seria. Necesito este dinero. Deudas de juego otra vez. No era la primera vez que papá lo había rescatado, 2 veces que yo supiera. Sal de mi propiedad, Chris. Papá te dio todo. No estarías donde estás sin él. Me acerqué, bajando la voz. Papá me dio un trabajo, Ethan me dio perspectiva. Y tú y papá juntos me dieron el empujón que necesitaba para construir algo mejor. Así que, de alguna manera, debería agradecerte. Antes de que pudiera responder, un auto se estacionó en mi entrada. Jack salió, sorprendido de ver a Chris. ¿Todo bien aquí, Cole?, preguntó, subiendo por el camino. Los ojos de Chris se abrieron. ¿Ahora trabajas con él? ¿Papá sabe? Jack no es solo mi jefe, Chris, dije. Es mi socio comercial. Lanzaremos una nueva empresa de desarrollo el próximo mes, construcción residencial, mercado de alta gama. Esta era una noticia que habíamos planeado anunciar la semana que viene, Rivet Development, una empresa conjunta entre Jack, yo y otros 2 inversores. Mi oportunidad de construir algo con mi nombre. Eres un bastardo arrogante, dijo Chris, tartamudeando. Después de todo lo que papá hizo por ti. Creo que deberías irte, dijo Jack con firmeza. Ahora. Chris miró entre nosotros, luego salió corriendo, pateando mi buzón en su camino. Jack levantó una ceja. Una familia encantadora. Ni te imaginas, respondí. Adentro, Jack presentó los planes finales para nuestra nueva empresa. Habíamos asegurado fondos para un complejo de apartamentos de lujo de 150 unidades, con opciones en 2 parcelas más cercanas. La ciudad estaba ansiosa por trabajar con nosotros, basándose en nuestro historial con el centro de convenciones. Sabes, dijo Jack cuando se iba, tuve una pelea similar con mi propio padre hace años. No tan dramática como la tuya, pero la misma historia básica, lo viejo contra lo nuevo. La tradición contra el progreso. Él pensó que estaba traicionando a la familia al querer actualizar nuestros métodos. Tu padre probablemente trabajó con él en el pasado, Ed Russo. Asentí. El nombre era familiar. No hablé con él durante 5 años. Cuando finalmente nos reconectamos, admitió que había tenido razón. Demasiado tarde para el negocio que había desaparecido, pero no demasiado tarde para nosotros. Me dio una palmada en el hombro. Algo en qué pensar. 2 días después, Brett me llamó para decirme que papá había sido dado de alta del hospital. El ataque al corazón había sido menor. También mencionó que Chris había sido despedido de lo que quedaba de la empresa después de que lo sorprendieran, robando del fondo de caja chica. Tu padre está vendiendo la casa, agregó Brett. Se está mudando a un apartamento. Tu madre lo está pasando mal. Una semana después de eso, recibí una carta, membrete formal de Ryan Construcción, la firma de papá en la parte inferior. Contenía una liberación legal de todas las reclamaciones en mi contra, el reconocimiento de que los fallos del proyecto habían sido obra de Chris, no mía, y una disculpa formal por los comentarios sobre Ethan. En la parte inferior, una nota escrita a mano, lamentaré lo que dije e hice hasta el día de mi muerte. No pido perdón, solo quería que lo supieras. Se lo mostré a Grace esa noche. Lo leyó atentamente y luego preguntó, ¿qué vas a hacer? Nada, dije. Ya es demasiado tarde. A la mañana siguiente era el cumpleaños de Ethan. Habría cumplido 8 años. Grace y yo nos tomamos el día libre, visitamos su tumba y luego pasamos la tarde en el hospital de niños, finalizando los detalles del fondo conmemorativo Ethan Reynolds que habíamos establecido. El fondo ayudaría a las familias con niños que enfrentan emergencias médicas, cubriendo facturas, proporcionando comidas e incluso habitaciones de hotel para los padres que necesitan estar cerca de sus hijos. Fue lo más significativo que hemos hecho desde que lo perdimos. La administración del hospital había sido increíblemente solidaria,
ayudándonos a estructurarlo correctamente y conectándonos con sus servicios de apoyo familiar existentes. Cuando salimos del hospital, sonó mi teléfono, número desconocido. Señor Reynolds, soy Meredith de County General. Su padre ha sido readmitido. Lo está pidiendo. Casi me niego, pero algo, quizás el recuerdo de Ethan, quizás solo la decencia humana básica, me hizo decir, estaré allí en 30 minutos. Se lo dije a Grace, quien me apretó la mano y dijo que vendría si quería. Le dije que se fuera a casa a descansar, esto era algo que necesitaba hacer solo. El hospital estaba al otro lado de la ciudad. Utilicé el viaje para recordarme que no estaba haciendo esto por papá ni por mi antigua vida. Lo estaba haciendo para cerrar un capítulo correctamente, en mis términos. Papá estaba solo en la habitación cuando llegué, ni Chris, ni mamá. Solo monitores que emitían pitidos y un anciano que parecía aún más viejo de lo que había sido unas semanas antes. Más delgado, disminuido. Por un segundo, lo vi como debió haber parecido a los demás, no la figura imponente de mi infancia, sino solo un hombre que había cometido errores terribles. Pareció sorprendido cuando entré. ¿Viniste? Me paré al pie de su cama. ¿Qué quieres? Siéntate, por favor. Tomé la silla junto a la cama, manteniendo la distancia entre nosotros. Los médicos dicen que necesito una cirugía de bypass, dijo. Programada para mañana por la mañana. Asentí, esperando. No iba a facilitarle las cosas. Sé que ya es demasiado tarde, continuó. Lo que dije sobre Ethan, no hay vuelta atrás. Por primera vez, pareció genuinamente arrepentido. No solo arrepentido por sí mismo o por la situación que había creado. He pasado mi vida construyendo algo que pensé que era importante, dijo lentamente. Resulta que estaba destruyendo las únicas cosas que realmente importaban. No llené el silencio, este era su momento para hablar, no el mío. Los monitores emitían pitidos constantemente, marcando el tiempo entre nosotros. Vi el anuncio sobre Rivet Development, dijo. El complejo de apartamentos, parece un proyecto impresionante. Solo asentí. Mi abuelo solía decir que tenía mis prioridades al revés, demasiado centrado en el negocio, no lo suficiente en la gente. Tenía razón. Sus ojos estaban cansados, inyectados en sangre. Quería que Ryan Construcción fuera mi legado. Pensé que lo estaba construyendo para ti y para Chris. Resulta que solo lo estaba construyendo para mí. Podría haber señalado que había intentado decirle esto durante años, que le había rogado que delegara más, que tomara vacaciones, que fuera a los juegos de tébol de Ethan. Pero, ¿cuál era el punto ahora? No te pido perdón ni tu ayuda, dijo finalmente. Solo quería mirarte a los ojos y decirte que me equivoqué en todo, y decir que estoy orgulloso de lo que has construido. Lo has hecho de la manera correcta. Lo estudié por un largo momento. ¿Eso es todo? Asintió. Eso es todo. Me puse de pie. Buena suerte con tu cirugía. En la puerta, me detuve. Haré que alguien se ponga en contacto con sus médicos mañana. Avísame cómo te fue. No fue perdón, no fue reconciliación, pero fue lo máximo que pude ofrecer en ese momento. Al salir de ese hospital, me sentí más ligero de alguna manera, no porque las cosas estuvieran arregladas. No lo estaban, y probablemente nunca lo estarían, sino porque lo había enfrentado en mis términos, sin que la ira nublara mi juicio. Le había mostrado el hombre en el que me había convertido sin él. Esa noche, Shaun y Steve vinieron con sus esposas a cenar. Se estaba convirtiendo en una tradición mensual, buena comida, conversación fácil. Mientras estábamos sentados en la terraza viendo la puesta de sol, me di cuenta de que estas eran las personas que habían estado con nosotros cuando importaba. Esto era lo que se suponía que era la familia. 2 meses después, Rivet Development comenzó la construcción de nuestro primer proyecto, un complejo de apartamentos de lujo de 150 unidades. Vino el alcalde, junto con varios funcionarios de la ciudad y líderes empresariales. Jack pronunció un breve discurso sobre la construcción para el futuro, luego me entregó el micrófono. Hablé sobre diseño sostenible, integración comunitaria e impacto económico, todas las cosas que se supone que debes mencionar en estos eventos. Cuando estaba terminando, noté a alguien parado en la parte trasera de la multitud, papá. Recuperado de su cirugía,
Observó desde el otro lado de la calle mientras celebrábamos la ceremonia. No se acercó, y yo no lo invité. Algunas heridas no sanan, algunos puentes permanecen quemados. Pero mientras estaba allí con las personas que se habían convertido en mi verdadera familia, me di cuenta de algo importante: la empresa que me despidió cuando murió mi hijo, sin saberlo, me había liberado. Construí algo auténtico, algo que honraba la memoria de Ethan. Y esa es una base que no se desmoronará cuando lleguen las tormentas.